Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar el acto, el primero de los 4 que se van a organizar, en ocasión del 50 aniversario de la Universidad de Extremadura, de nuestra casa. Como digo, hoy es el primero, el siguiente será el día 21 en Plasencia, después Mérida, 3 de octubre, y por último Cáceres, 5 de octubre. El propósito es, de manera totalmente distendida y como un conversatorio abierto, que puedan, sobre todo ellos, reflexionar sobre algunas de sus vivencias, los hitos fundamentales y mirar al pasado para ver cómo mejorar el presente y el futuro. Digamos que esos son los ejes transversales de esta conversación. Voy a presentarlos ahora a cada uno de ellos. Les voy a pedir ya disculpas, que lo haré muy brevemente, porque como somos algunos y para que no tardemos demasiado en las presentaciones, brevemente digo, para después, a continuación, comentarles 10, 12 diapositivas que sitúen el debate. Las he elegido a conciencia para provocar algunas ideas, algunas reflexiones, algunos recuerdos y que de esa manera pues vaya fluyendo la conversación. Que va a ser una conversación, como digo, tranquila, sosegada, serena y sin demasiado protocolo, con permiso del rector y las autoridades aquí presentes. En primer lugar, María Teresa Blanco, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en el 49, hija y nieta de farmacéuticos, vida, obra e investigación en la química, en las ciencias y una de las mujeres pioneras de esta universidad. Trabajó, no es casualidad, algunas de las imágenes que vienen después, con el profesor Andrés Chordi Corbo, primer rector de esta universidad. Trabajó en el edificio, ahora edificio de ciencias, antes antiguo rectorado. Su línea de especialidad fundamental es la microbiología. Ha realizado una ingente cantidad de direcciones de tesis doctorales, TFMs, ha dirigido el curso de actualización en enfermedades humanas y animales producidas por microorganismos. Bueno, una cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, más de un centenar, puestos de gestión, vicedecana de docencia, directora del Departamento de Ciencias Biomédicas, etcétera. Y me vas a permitir que corte aquí para dar paso al siguiente de los intervinientes y después iremos retomando el perfil, la trayectoria de esta gran mujer investigadora y gran docente. Tenemos a continuación a Pedro Casero Linares, decano de esta casa, de la Facultad de Ciencias, profesor catedrático del área de Biología Celular desde 2003, ha dirigido y liderado más de una docena de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Su línea principal de investigación, corrígeme si me equivoco, es el estudio del desarrollo de las raíces en las plantas. Tiene una ingente producción científica, en todas ellas revistas indexadas. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha ido creando escuelas en esta casa y también en otros centros universitarios españoles y de otros países. Es miembro honorífico de la Sociedad Española de Biología Celular, ha sido subdirector de la Residencia Universitaria Fundación CB, director de la Oficina de Transferencias de Resultados de la Investigación, vicerrector de Investigación. En definitiva, tenemos a algunas de las personas que mejor conocen esta casa académica y que, por tanto, vamos a conversar con gente que sabe muy bien de lo que va a hablar. A continuación tenemos a Juan Fernando Cuevas Rodríguez, en representación del personal de la Administración. Ha trabajado prácticamente los mismos años que tiene la universidad, es decir, 50 años de servicio a esta casa. Primero en la sección de contabilidad, después en la Facultad de Economía y, dicho en sus propias palabras, esta es su casa, aquí ha dedicado lo mejor de su vida y de su esfuerzo profesional. Antonio Hidalgo García
uno de los rectores que van a compartir con nosotros su experiencia, trayectoria y mirada futura en estas jornadas, en cada una de las 4 que va a haber. Es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, el gran fichaje de la Universidad de Extremadura a partir del 87. En julio del 90 obtuvo la plaza de profesor titular y, si no me equivoco, en el 16 la de catedrático. Y después ha sido rector desde el 18 al 22. Su línea de investigación principal es la espectroscopía molecular, en la línea de Requena y la formación postdoctoral en California, en el California Institute of Technology, donde trabajó con Rudolf Marcus, Premio Nobel de Química. Es decir, tuvo, y sobre eso reflexionaremos también, la oportunidad de formarse fuera para traer ese know-how, ¿verdad?, que se dice en inglés, a la Universidad de Extremadura. Bueno, he sido rector, vicerrector previamente. Me vas a permitir que resuma el currículum. A continuación tenemos a Miguel Ángel Lama, profesor de literatura española e iberoamericana, también con una vasta carrera investigadora y docente, con cargos de gestión también en la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis doctoral, su primera investigación fue sobre la poesía de Vicente García de la Huerta. Después ha trabajado también como docente en universidades de Italia, transmitiendo ahí ese conocimiento adquirido en investigación y docencia en Extremadura. Y no menos importante, y ese va a ser uno de los ejes de la conversación, también proyectando a la Universidad de Extremadura en el exterior, porque es importante que se conozca lo que aquí se hace, a nivel de investigación y a nivel de docencia. Tiene una vasta producción literaria, también otro de los ejes de la conversación, el necesario diálogo y presencia en las redes sociales para conversar con la sociedad, conversar con la ciudadanía. Eso técnicamente sería la transferencia de conocimiento. Pues Miguel Ángel de esto sabe bastante, con un blog en activo desde 2005. Digo en activo, enfatizo, porque muchos nacen pero pocos sobreviven. El mío en concreto tampoco sobrevivió. Tenemos a Antonio Sáez Hidalgo, que es el... Perdón, Antonio Sáez Delgado, si está aquí bien puesto. Me he equivocado, disculpa. Antonio Sáez Delgado, que es profesor y catedrático en la Universidad de Évora, y me va a permitir que lo califique como el mejor representante de Extremadura en Portugal y viceversa, por esa condición rayana de la Universidad de Extremadura y por esa condición también de iberismo de estas dos universidades que tienen que dialogar y tienen que estar aún más en contacto y cooperación y coordinación. Él dirige la Cátedra de Estudios Ibéricos y el Servicio de Publicaciones en la Universidad de Évora. Ha realizado una docena de estancias de investigación y docencia en universidades del mundo. Es especialista, como decía, en las relaciones literarias de España y Portugal. Ha traducido al español obras de escritores portugueses tan importantes como Saramago, Pessoa, Antonio Lobo Antunes o Gonzalo Tavares. Ha sido comisario de las exposiciones Suroeste, Relaciones Literarias y Artísticas entre Portugal y España en el MEGIAC, en el Museo Iberoamericano. Fernando Pessoa en España. También es crítico literario, volviendo al tema de la difusión en la sociedad, nada menos que en El País, en la sección literaria Babelia. Ha sido director también del sello portugués Minotauro. En fin, una cantidad de méritos que me va a permitir que resuma. Y por último, tenemos a Hernán Álvarez en representación del Consejo de Estudiantes. Hernán es graduado en Comunicación Audiovisual y ahora, no es poco, realizando su segunda carrera de periodismo, que además de su compromiso, en este caso con la comunidad educativa, siendo representante de los estudiantes, también ha combinado con trabajos de community manager y periodismo y relaciones públicas de algunos equipos, de algunas empresas. Bien, hasta aquí la breve presentación de los currículos. Discúlpenme de nuevo la brevedad, pero lo importante yo creo que aquí es que hoy conversemos y hablemos de la historia, de los hitos del pasado y de los retos del futuro.
Para guiar esa conversación, que digo y pretendo que sea distendida, tranquila, serena, presenta una serie de imágenes que voy a describir muy brevemente, después podemos volver a ella más tarde, ahora simplemente les voy a dar las pinceladas. Y voy a empezar con algo que hago a veces en clase, que es el DAFO, ¿no? Las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, con los factores externos y los factores internos. Toda institución, una empresa, necesita tener ese DAFO siempre presente, porque son los elementos positivos y los elementos negativos, los factores externos y los factores internos. Por tanto, van a venir a la conversación continuamente estas 4 letras mágicas del DAFO. Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para la Universidad de Extremadura en este 50 aniversario y en los muchos que vendrán por delante. Por deformación profesional de historiador, y si tuviéramos que hacer la historia de la universidad, claro, no nos podemos quedar con una explicación unicausal, ¿no? Es por esto, ¿no? Sino que hay una interacción de causas. Esto es una diapositiva que a veces pongo a los alumnos para provocar el debate y también voy a intentar provocarles a ustedes en el buen sentido de que piensen y miren, también es un juego óptico, cuál diapositiva está bien. Si es esta, donde las relaciones multicausales empiezan por lo económico y después viene lo social, después lo cultural o lo político, o, por el contrario, lo primero es lo político y después viene lo económico, lo social o lo cultural. Ahí lo dejo, vuelvo para atrás para que piensen cuál de ellas está bien o si hay alguna otra alternativa. Pues efectivamente, ni una ni la otra es la definitiva porque en los procesos económicos, sociales y culturales todo es multicausal y todo está continuamente interaccionando. A veces lo político puede ser lo primero, pero otras veces puede ser lo económico y otras incluso puede ser lo cultural que empiece un movimiento. Bien. Continuando con este pequeño quiz entretenido para ir rompiendo el hielo, y esto es cuando mis alumnos ponen los ojos así fuera de órbita, cuando les digo que les voy a enseñar ciencias sociales con fórmulas, sí, las fórmulas de nuestros amigos químicos. Yo digo, voy a enseñar la historia con fórmulas. Entonces, cuando ya ponen la cara de sorpresa, este hombre que habrá tomado hoy. Pues efectivamente, una de ellas, usó muchas, bueno, bastantes, y una de ellas es el C3. El C3, que es una fórmula no química, sino para entender esos procesos históricos, sociales, culturales y cómo van interactuando. Bien, como esto es un conversatorio, que además se está grabando y que por tanto nos servirá a nosotros en el futuro para tener la información a disposición, el C3 es una técnica memorística, no para recordar 3 nombres de mujer que pueden ser Claudia, Carmen, Cristina, sino para recordar que lo primero es compilar, recoger el mayor número posible de fuentes de información. Después necesitamos una segunda C para que la fórmula continúe y funcione. Contrastar y comparar esa información, porque si hiciéramos un experimento y ustedes aquí presentes, hoy 19 de septiembre de 2023, les preguntasen por esto dentro de 30 años, seguramente que no coincidirían. No por maldad, no porque no quieran recordarlo todo, sino simplemente por la fragilidad de la memoria. Y por tanto, nosotros, como investigadores sociales, necesitamos compilar el mayor número posible de fichas del puzzle, después contrastarlas y compararlas, bien, y por último, para que la fórmula ya nos cuadre, contextualizar. El contexto, también lo explico así en clase, es el marco donde están metidos los actores históricos. Los actores históricos pueden ser reyes y reinas, pero también representantes de estudiantes, profesores de literatura, mujeres químicas, rectores y rectoras. Es decir, todos son actores de ese suceso histórico y de ese contexto. Bien, voy a ir, como digo, muy brevemente sobre estas diapositivas para después ya darle la palabra a ellos. Claro, cuando la Universidad de Extremadura todavía no era ni siquiera una idea, a finales de los años 50, en la España de aquel momento había una situación política de una dictadura y había en el plano de las relaciones internacionales, que es mi especialidad, unos pactos con Estados Unidos, por lo que voy a señalar a continuación. Pero a ese final del 59, lo importante en esa relación geopolítica era lo militar, era lo político, no era tanto lo educativo y lo científico.
pero sí vendrá después. En esa España, que todavía recordaba el hambre pasada, y donde los americanos, y esto lo recordará también alguna gente, regalaban leche y queso. Leche y queso. La leche en polvo y el queso americano. En esa España de los años ya 60, del desarrollismo, también de la vía de la conexión con Estados Unidos, vinieron algunas de las primeras innovaciones técnicas a los laboratorios. Y eso lo sabrán ustedes, que algunos de los laboratorios de química, también los proyectos de física, vamos a quitar esto de... Como decía, en esos primeros años 60, ese desarrollismo, también la conexión internacional fue importante para el desarrollo, precario todavía, de la ciencia y la investigación en España. En esos años mediados de los 60, en Badajoz, en Extremadura, las autoridades municipales, las autoridades provinciales, tenían el interés de que aquí, en esta tierra, igual que en otras, hubiera un centro universitario, hubiera universidad, hubiera educación superior. Y empiezan aquí algunas de las primeras actuaciones que hay que reivindicar hoy, porque es historia y porque es muy importante, ¿verdad?, para lo que vendrá después. Agradezco aquí a las personas asistentes, familiares del que fuera presidente de la Diputación, Manuel Carracedo, porque nos ha cedido estas fotos. ¿Cuál era el problema? El problema es que Extremadura no tenía universidad, Badajoz no tenía universidad, pero hacía falta muchas cosas. La primera era el terreno, terreno y las hectáreas para ubicar los futuros centros. Repito, no me puedo detener en todas y cada una de las imágenes porque yo no quiero hablar mucho, pero ahí están resumidas esas primeras trazas, esos primeros pasos para la compra de los terrenos a través de esa conexión de la Diputación con el alcalde de Badajoz, etc. En 1969, aprovechando la visita del ministro de Educación entonces, Villar Palasí, ¿no?, como que no quiere la cosa, me va a permitir el coloquialismo, se recuerda a Villar Palasí esa reivindicación, esa necesidad de la Universidad de Extremadura que se venía ya pidiendo, es importante enfatizar, por parte de colectivos sociales, políticos, también estudiantiles, no solamente ahora hay reivindicación estudiantil, también las había entonces, en el Colegio de Guadalupe en Madrid, incluso también se hablaba de colegio en la Casa de Extremadura en Madrid, también se hablaba de la necesidad de la universidad, con personas importantes como Martín Lobo en ese sentido. Viene Villar Palasí a inaugurar la Facultad de Química, dependiente de la Universidad de Sevilla, en este mismo edificio, ¿verdad?, 1969. Y ahí se le recuerda al ministro, oye, necesitamos esa universidad para Extremadura. 1970, agosto, se firma la importante ley para la reforma educativa. 1970 es un punto, turning point, un punto de inflexión. Pero verán en esa portada de ABC que ahí confluyen lo que decía antes. No es baladí lo que señalaba de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, y eso no lo puedo explicar con detalles, si quieren después, mi tesis fue sobre eso, precisamente en el 70 confluye la renovación de los acuerdos de las bases militares con la Ley General Educativa. ¿Por qué es importante esa conexión? Porque ahí sí va a venir dinero, mucho, para la reforma educativa, cultural y científica. Antes no tanto. Y, como pueden ver, coinciden los tiempos. Coincide también que dentro de esa ley Villar Palasí de 1970 ya se había creado la Facultad de Química aquí, dependiente de Sevilla, en el 69, y a través de esa nueva ley general educativa del 70 se va a crear un colegio universitario en Salamanca, en Cáceres, dependiente de Salamanca. Porque esa ley permitía la apertura de nuevos centros. Y por eso, precisamente, después se van a crear la Universidad de Málaga, las universidades en otros lugares. Y todavía no había llegado el momento para Extremadura, y por eso, que no había llegado el momento para Extremadura, bueno, aquí algunos de esos actores, que les decía la importancia de los actores en el tiempo, todo el mundo recuerda a José Luis Villar Palasí, por supuesto es el ministro, y es importante reconocerlo. Pero casi nadie se acuerda ni de Ricardo Díez Hohenleiter ni de Ángeles Galino. Y ellos fueron realmente los hacedores de esa ley. Ricardo Díez Hohenleiter, no por casualidad, trabajaba en Washington, en la UNESCO, y tenía esa conexión que comentaba antes con los Estados Unidos. Y Ángeles Galino es probablemente la mujer más importante para la educación en España en la segunda mitad del siglo XX. Bien,
Como decía, a partir de ese momento, España se empieza a abrir al mundo, España empieza a recibir esa cooperación educativa, por ejemplo, de la UNESCO o, por ejemplo, de la Comisión Fulbright, que yo tuve la oportunidad de participar en este programa. En esta mesa, y lo digo públicamente, con pena, hay solo una mujer, pero no porque no hayamos intentado que estuvieran más mujeres presentes, pero ha habido problemas de agenda, ha habido problemas de dificultades de cuadrar a todas las personas. Pero quiero también señalar que en esos años 60, del comienzo de la universidad, es que había muy pocas mujeres en la universidad. Tomen como ejemplo esta gráfica de las mujeres, en este caso las estadounidenses que venían a España, y vean qué pocas mujeres respecto al número de hombres. Las españolas, igual. Fundamentalmente, los que participaban en este programa eran hombres, hasta el año 2010 que se equilibran, ¿vale? Lo digo como una reivindicación del papel de la mujer importantísimo en la universidad. Pero no podemos decir que en los años 60 había igualdad de número de mujeres con respecto al número de hombres. Desgraciadamente, no era así la situación. Y precisamente por la importancia de los actores sociales, los estudiantes, hay que recordar también la labor de estudiantes, entonces jóvenes, algunos después profesores, no sé si estarán por aquí, que reivindicaban la necesidad de la Universidad de Extremadura, que estaba apuntalada teóricamente en la ley Palasi, pero que no tomaba cuerpo. Y ellos, ni cortos ni perezosos, decían que iban a ir de Guadalupe a Madrid para reivindicar la necesidad de esa universidad. Eso se produce en 1972 por la tardanza. Ya había habido pasos en otras universidades, en otros lugares, pero todavía faltaba en Extremadura. Bueno, presión de la ciudadanía, presión de los grupos sociales, de los estudiantes, presión de los políticos y finalmente en mayo del 73, en ese documento del BOE que vienen a la derecha, nace la Universidad de Extremadura de manera oficial. Mayo del 73 es el BOE. Y ahora ya, de manera también muy concisa, voy a señalar algunas de las personalidades fundamentales de este proceso. Inicialmente hubo una comisión gestora encargada de poner en funcionamiento todo, una comisión gestora dependiente de las instituciones previas, como decía, Universidad de Sevilla para Badajoz y Universidad de Salamanca para Cáceres. José Viguera Lobo es el primer rector, inspector, gestor de esta comitiva, pero no era rector sensu stricto. El segundo fue Antón Civit Breu, que, de nuevo, cumplió un papel muy importante de poner los primeros mimbres de lo que sería después la creación, la puesta en marcha de las primeras titulaciones, de las primeras jornadas de estudiantes. Y ya así, de facto y de ley, el primer rector de la Universidad de Extremadura es don Andrés Jordi Corbo, que estuvo del 77 al 81. Procedente de la Universidad de Salamanca, no por casualidad, por lo que decía, de esta ligazón por el norte con Salamanca y por el sur con la Universidad de Sevilla. El siguiente rectorado de Guillermo Rodríguez Izquierdo Gabala, rector del 81 al 84, y que después fue rector en universidades privadas de corte religioso. El rector siguiente, Antonio Sánchez Misiego, de 1984 al 91. He puesto aquí el recorte de ABC no por casualidad, sino por la importancia de que ya aparecemos en la prensa con personalidad propia, ¿no? Antes era como dependiente de, y ahora ya hay una personalidad extremeña que va tomando cuerpo propio y específico. El siguiente rectorado de César Chaparro, del 91 al 99, Inés Salido, del 99 a 2003, Juan Francisco Duque, del 2004 a 2010, Segundo Piris, 2010-2018, Antonio Hidalgo García, el breve, 2018-2022, y por último y actual rector, Pedro Fernández Salguero. Bueno, hasta aquí mi breve contextualización histórica y ahora
si les parece bien, por ese esquema que hemos seguido de DAFO, de esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, por turno de intervenciones, es libre, pueden comentar lo que quieran dentro de ese marco. Sí les voy a rogar que sean breves en las intervenciones, porque habrá varias, habrá bastantes. Por eso, pues, como decía, siguiendo el orden primero, tiene usted la palabra, María Teresa Blanco. Muchas gracias. Bueno, agradecer la convocatoria y también agradezco a todos los organizadores y es un orgullo estar en esta mesa con toda esta gente que me rodea. Empiezo porque, claro, soy la más mayor. Y entonces, por ser mayor, voy a empezar centrándome en eso de oportunidades de alguien que insistió en la oportunidad esa. Cuando yo llegué a Badajoz en el 74 porque me casé y mi suegro, llegué en septiembre, y en octubre ya estaba contratada en la universidad. Me había encontrado con el Andrés Jordi Corbo y enseguida entré en micro. Aquí en este edificio, en la tercera planta, estábamos todos los profesores de micro, de ciencias, de medicina, de biología, que daban clases en diferentes sitios, vamos, que éramos departamentos antes que existieran los departamentos. Mi suegro me decía, para no dispersarme, que has encontrado universidad gracias a un grupo, a una asociación que se llama Asociación de Amigos de la Universidad Extremeña. Y cuando hablé con él y me dijo, voy a tirar un poquito del hilo de esa asociación. Y es verdad que, por ejemplo, Lorenzo Blanco en su libro también la nombra, o sea, los dos pilares son las movilizaciones estudiantiles. Cuando vieron que esa ley que permitía la creación de universidades empezaba a crear esa de Málaga, esa de tal y esa de cual, y a Extremadura no llegaba ninguno, y entonces en ese momento empieza a funcionar esta asociación que se crea en el año 68, aunque se registra en el 69. Al principio muy poca gente y después ya es impresionante cómo se implica Extremadura entera. Yo quiero solo unas palabras. Hacen reuniones que empiezan en el Hotel Zurbarán y después ya pasan a los salesianos, que les abrieron la puerta. Y voy solo a leer una cosa porque es curiosísimo, porque envían 20.000 cartas y entonces esas cartas, ¿cómo se organizan para que llegue a ver si lo encuentro ahora? A toda la gente esas cartas. Entonces, a cada persona responsable de un estamento le sugieren que se ocupe hace 20.000, bueno, cada uno 20.000, no, para todos. Entonces nombran, por ejemplo, Antonio Rodríguez, gente que los de Badajoz los conoceremos. Antonio Rodríguez, que era médico, escribía para médicos, ATS y matronas. Un veterinario de Cáceres escribía a todos los colegas veterinarios. Ricardo Carapeto, que era director del instituto, a todos los compañeros profesores. Julio Cienfuegos, abogado y juez, a todos los jueces, abogados y procuradores. Juan Ramón Camacho, que estuvo en primera línea siempre, era químico y era farmacéutico, a todos los químicos. Ángel Liso Prosper, a todos los farmacéuticos. Antonio Zoido, a todos los maestros. Un médico pediatra a los adolescentes. Unos diputados a agrupaciones sindicales. A las amas de casa, 2 amas de casa que eran universitarias, Ángeles Moreno y Ana María Lozano. Un canónigo, Ildefonso Jiménez, un coronel del Ejército del Aire, Matías Lozano, a todos los jefes oficiales y suboficiales de todas las armas de guarnición de la región. Y gracias a la generosidad del coronel Matías Lozano, esas cartas se imprimen allí en el ese del Ejército del Aire. Y ya no quiero seguir leyendo más. Se reparten a todos lados, viajan por todos lados y conciencian, o sea, van formándose estructuras y mandan, por ejemplo, telegramas casi diarios a Madrid, al jefe de Estado, al príncipe de España, al ministro de Educación. Había un periodista que hace escritos en prensa casi a diario. Y en el 78 ya visitan al rey con Jordi
y ya el rey les dice que ya la universidad han conseguido y entonces dice, es que venimos a pedir ahora la autopista Badajoz-Cáceres. Aprovechando. Entonces, ¿Lo consiguieron? yo solamente quiero, ya no voy a hablar más porque es que este libro es curiosísimo y estamos cortos de tiempo, pero aquí me gustaría, esta asociación de amigos de la Universidad de Extremadura está inscrita en el registro con los estatutos registrados, con los que fueron en ese momento a registrarlo. Todavía no se ha dado de baja, existe, pero claro, está en eso. Pero a mí me gustaría que esta universidad, he preguntado a varias personas de la universidad si existe alguna placa de agradecimiento a esta gente que tanto trabajó y tan desinteresadamente. Y es verdad, apoyados con las movilizaciones estudiantiles, o sea, no nos olvidemos, pero esta gente trabajó mucho y yo creo que es un poco más desconocido y su labor, que fue importante, que la de los estudiantes. Bueno, con esto termino mi primera ronda y dejo a la Facultad de Medicina para la segunda. Muchas gracias, María Teresa. Siguiendo el orden de las presentaciones. Buenas tardes, autoridades académicas, militares, civiles, señoras y señores. Pues en primer lugar lo que me corresponde es pues darle la bienvenida a la Facultad de Ciencias, porque para eso soy el decano, ¿eh? Así que bienvenidos, sinceramente, a esta facultad que es su casa. Bueno, yo no soy el más antiguo, ¿no? Tampoco soy el más moderno. De hecho, una buena amiga, pues hemos tenido un comentario nada más entrar y yo le he hecho... siempre uno se siente más joven de lo que realmente probablemente es, ¿no? El sentimiento es una cosa muy subjetiva. Entonces he dicho, yo creo que deberían haber invitado a la mesa a la gente más mayor, ¿no? Y la respuesta de esta persona ha sido, pues por eso he invitado a ti. Por eso te han invitado a ti. Bueno, es cierto que ya nos vamos aproximando pues al final de la vida académica, ¿no? Nosotros celebramos, la Facultad de Ciencias celebró hace ya unos años precisamente sus 50 años. Y sabemos lo importante que es celebrar este tipo de efemérides, entre otras cosas, para hacer un recordatorio y para poner un cierto orden en un posible desorden documental debido pues a que el quehacer diario pues a veces no nos deja ocuparnos a veces de cosas que son muy importantes, ¿no? Lo que acaba de decir María Teresa a mí me parece muy importante. En esta universidad faltan muchos reconocimientos, ¿eh? Esta universidad es cierto que ha tenido que ponerse las pilas y ha tenido que trabajar, trabajar duro y trabajar fuerte y probablemente por eso pues los reconocimientos van quedando un poquito al margen. Pero estos momentos son precisamente los momentos que nos permiten hacer una pequeña reflexión y, bueno, pues pedir, y me parece muy bien y yo lo apoyo, hacer pues este tipo de reconocimientos a personas que de una forma interesada, no desinteresada, sino interesada por el bien de la región y por el bien de Extremadura, pues se pusieron en movimiento, nunca mejor dicho. Tenemos aquí este libro, lo he traído, Marcha andando a Madrid en los orígenes de la Universidad de Extremadura. Este libro lo escribió Lorenzo Blanco y este pues también refleja muy bien pues todo aquello que ocurrió en ese momento y que fue fundamental para que ahora disfrutemos de una universidad, ¿no? La universidad nació en el 73, pero la Facultad de Ciencias nació en el 68. De hecho, aquí tengo... Esto lo hicimos precisamente al escribir el libro de los 50 años, ¿no? En el decreto de 27 de julio del 68, pues ya se cita en el artículo 2, se establecen las facultades universitarias de Ciencias en Santander y Badajoz y de Derecho en San Sebastián, que dependerán de las universidades de sus respectivos distritos. Es decir, que ya ahí, en ese momento, pues ya
empieza a funcionar la Facultad de Ciencias dependiente de la Universidad de Sevilla. Claro, en ese momento, y esto es una simple, tú lo has dicho muy bien, María Teresa, en ese momento este edificio no existe. No existe este edificio y no existe ninguno. De hecho, pasa un tiempo, ¿no? Y este edificio se crea en el año 72. En el año 72. Claro, ya cuando se inicia la universidad ya tenemos edificio. Pero las primeras clases las dieron nuestros compañeros de química, porque solo había licenciatura en química, la dieron nuestros compañeros de química en los salesianos. Que no fue un préstamo, es que no lo cobraron, ¿eh? Es decir, nos cobraron el uso de las dependencias, que a veces... Bueno, no obstante, hay que agradecer... Pues probablemente no, Antonio. Pero bueno, estas cosas hay que decirlas porque, en efecto, agradecemos mucho el apoyo, lógicamente, de los salesianos. Pero yo pongo esta anécdota porque también es interesante este punto de color en lo que es el origen, ¿no? Luego ya en el año 73 ya tenemos la universidad y ya tenemos los dos edificios, que son este edificio donde estaba el antiguo rectorado. De hecho, este edificio se sigue llamando antiguo rectorado, aunque este edificio después, en reconocimiento a uno de los pioneros, Juan Ramón Camacho, pues este edificio pasó a denominarse Juan Ramón Camacho. Igual que el otro edificio que también se hizo en el 72, donde está la parte administrativa de la Facultad de Ciencias y donde está Química, ¿no? Pues pasó a denominarse José María Viguera Lobo, en reconocimiento pues al primer rector gestor, ¿no? Inspectore me encanta, me gusta más lo de rector inspectore que rector de verdad inspectore, parece que tiene más. Bueno, pues sí, José María Viguera Lobo, este fue el primero. En el año 82, afortunadamente, se creó el edificio de biología. Digo afortunadamente porque yo llegué en el 84 y ya pude instalarme en mi laboratorio y en mi despacho en el edificio de biología, hoy Margarita Salas. Le hemos puesto el nombre de Margarita Salas en reconocimiento de nuevo pues a una gran investigadora que tuvo una relación muy estrecha con esta universidad. Bueno, y además se da una circunstancia que yo nunca quiero dejar pasar, ¿no? Que tiene que ver también con el desarrollo histórico, el devenir histórico de las cosas, ¿no? Nosotros la universidad hizo un edificio, hizo un edificio que es el edificio Eladio Viñuela. Esto se hizo en el año 2000, precisamente como apoyo a la docencia y a la investigación, un edificio. Él le llamó con el nombre de su marido. Yo creo, cuando comenté esto, me comentaron que ella declinó, pensó... Margarita tenía esa forma de ser. Consideró que ese edificio pues merecía ponerle el nombre de su marido antes que el de ella. Así que bueno, se le puso Eladio Viñuela. Nosotros hace relativamente poco le pusimos el nombre de Margarita Salas. Desgraciadamente falleció un momento después que tomamos la decisión en Facultad de Ciencias, así que nunca pudimos manifestarle precisamente pues, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que su nombre estuviera en el edificio, ¿no? Porque falleció a los pocos meses, ¿no? Bueno, ahora se da la circunstancia de que tenemos dos edificios, uno al lado del otro, y que se llaman Eladio Viñuela y Margarita Salas. Esa circunstancia no se da en ninguna parte del mundo. Así que somos una singularidad realmente interesante, ¿no? Así se lo hemos hecho saber a su familia y también a gente muy en relación con Margarita y que les ha parecido realmente muy simpática la cuestión, ¿no? Bueno, yo tengo cierta tendencia a... ¿Qué más podría decir? Simplemente como introducción, como ya os he dicho, mi incorporación a la universidad fue en el año 84, ya la universidad estaba en funcionamiento, en pleno funcionamiento. Todavía faltaban muchos edificios por construir, después construimos muchos más edificios.
En ese momento solo estaban los 3 edificios, ahora en la Facultad de Ciencias somos 7 u 8 o 9 según contemos, ¿no? Y somos el centro mayor realmente de la Universidad de Extremadura. Esto también me corresponde porque soy el decano y puedo decirlo. Los rectores, aunque sean de ciencias, no lo pueden decir porque tienen otros centros de los cuales dependen, pero yo sí porque soy el decano. Así que somos, en efecto, el centro mayor de la Universidad de Extremadura. Somos también el centro que a lo largo del tiempo, y como fuimos los primeros que nacimos, pues también los que más profesores y profesoras tenemos, los profesores y más profesoras cualificados, etcétera, etcétera. O sea que somos los mejores. Y me perdonáis, pero que es así. Bueno, vale. Seguimos con el siguiente ponente. Sí. Bueno, y entonces simplemente quería dejar esto así y ahora, pues, si hay luego otra oportunidad, Sí, después habrá otra pues podrá ronda hablar de esto, ¿no? Venga, de muchas para gracias. todos. Muchas gracias. Juan. Pues esto me parece que no. Así. Bueno, pues lo primero agradecer que se hayan acordado de mí para participar en este acto, cosa que me emociona y realmente yo, que cuando entraba hoy en este edificio pues se me ponía el vello de punta, recuerdo aquellos años maravillosos cuando la universidad empezaba a andar y como representante del PAS yo quiero recordar hoy aquí a una persona que fue fundamental en todo lo que fue esa formación del personal, como fue don José Luis Masó, que fue el primer gerente que tuvimos y, la verdad, una persona muy importante en lo que fue la organización del personal de administración y servicios cuando la universidad empezó a andar. Era emocionante vivir aquella época porque, claro, recuerdo que no había ni personal. Aquí, cuando yo llegué, había un funcionario del ayuntamiento y otro de colonización, que eran los que se le habían encomendado un poco que empezaran a formar al personal que llegaba y, bueno, pues no había nada. Realmente aquí no había nada. Entonces era emocionante porque todo era nuevo. Yo recuerdo con don José Luis Masó que nos juntábamos ahí en su despacho. Lo recuerdo porque era una persona bonachón, gracioso, siempre con un puro que se le caía, me acuerdo, la ceniza aquí, se limpiaba, en fin. Era una persona muy entrañable para todos los que lo conocieron. Y bueno, pues estábamos ahí y empezamos don José Luis y era todo, ¿qué hacemos? Recuerdo cuando el campo de fútbol, no había nada y los que éramos muy deportistas le dijimos a don Andrés Chordi y don José Luis, porque esto nos juntábamos 4 y se hacía todo en un despacho. ¿Por qué no hacemos ahí un campo de fútbol, don Solís, que hay un equipo de rugby ahí en medicina? Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues empezó aquello, se hizo un campo de fútbol. ¿Por qué no hacemos una piscina? Y esa piscina, pues juntamos ahí, a ver qué dinero hay. Se hacía todo un poco de esa manera. Entonces, por eso digo que la palabra emoción es la que me invade, porque hoy, cuando entra uno aquí y ve lo que hay, pues recuerda aquellos momentos, recuerdo como anécdota, por no extenderme mucho y por darle un poquito, el primer curso que se hizo en Jarandilla. Yo aquello nos llama un día don José Luis, porque yo fui representante de los funcionarios cuando no había sindicato. Entonces nos juntamos, me acuerdo, Antonio Nogales, yo y éramos secretario y presidente, y bueno, éramos los representantes de los funcionarios, pero entonces no éramos de ningún sindicato. Y nos llamó un día don José Luis y nos dice, oye, ¿sabéis que hemos firmado un convenio con Jarandilla de la Vera y vamos a tener una residencia de verano? Aquello a nosotros nos quedó. Y bueno, ¿y qué hacemos, José Luis? ¿Y por qué no hacemos un curso? ¿Y qué se os ocurre? Y nosotros dijimos, ¿y por qué no hacemos un curso de inglés? Y don José Luis, que era dice, ¿y vosotros sabéis inglés? Digo, no, como no sabemos inglés, pues hacemos un curso de inglés. Y claro, pues nos juntamos los funcionarios de aquí y allí nos fuimos, yo me acuerdo, con nuestras mujeres y tal y cual, al curso de inglés. Claro, llegó allí 2 profesores de Córdoba y empiezan, y nosotros nos miramos todos allí, ni idea. Total, que ya los hombres estaban un poco descolocados y yo hablé con ellos en el desayuno y les dije, mire, no lo toméis a mal, pero esto lo hemos hecho para inaugurar esto. Entonces, bueno, lo de las clases, nosotros hacemos un paripé y luego ya cada uno nos vamos por ahí a
cada uno con nuestra familia. Bueno, pero esto lo veis bien. Digo, el gerente va a venir luego y luego ya lo hablamos. Bueno, pues total, que aquello fue el primer curso que se impartió en Janandilla de la Vera y la verdad pues fue un curso que sirvió para conocer eso. Yo lo digo porque yo a partir de eso, y gracias al rector y a los anteriores rectores, han permitido que sigamos utilizando esas instalaciones, porque yo soy vicepresidente de un club de baloncesto y llevamos organizando allí ya hace muchísimos años unos campus de baloncesto y utilizamos esas instalaciones gracias al apoyo que recibimos de la universidad. Y para no extenderme más, pues deciros la verdad, la universidad ha sido mi vida. La universidad, yo creo que todos los que trabajamos en la universidad, porque yo, aunque ya estoy jubilado desde diciembre, sigo estando en esta universidad, es el mejor sitio donde yo pude caer. Siempre estaré agradecido eternamente a lo que es esta institución. Cuando yo a algún compañero le oía quejarse de algo, siempre le decía a la facultad, tú no sabes dónde estás, tú tenías que agradecerle a Dios todos los días venir aquí. Yo hubiera trabajado en una universidad aunque no me hubiera pagado. Muchas gracias de verdad a la universidad por todo lo que me ha dado. Antonio. Ahora, ¿cómo sigo yo? No. Yo voy a intentar. Bien. Bueno, recordad que tenéis varios turnos de intervención, con lo cual no hay que contar todo en la primera ronda. No. Es decir, yo primero voy a ponerlo en la línea histórica y voy a añadir dos sutilezas a todo lo que se ha comentado. Es decir, efectivamente, la creación de la Universidad de Extremadura aparece por primera vez en un plan de desarrollo estatal donde aparecía Málaga, aparecía Cantabria, la Autónoma de Madrid. Y fue esa manifestación que se ha comentado ya recurrentemente, fue provocada porque las otras iban apareciendo mientras que Extremadura no da. Es más, la primera intención de llamarse así fue la Universidad Iberoamericana de Extremadura. Era la denominación que estaba diseñada para, no hispanoamericana, no iberoamericana. Y ese retraso respecto de las otras que aparecían en el mismo plan de desarrollo fue lo que provocó esa manifestación. Y dicho por el propio Lorenzo, salieron de Guadalupe y en las primeras rampas de la salida hacia Mejada ya estaban 4 coches de la Guardia Civil esperándolo. Echaron 3, no llegaron a las 3 horas de andar y 8 o 10 horas en el cuartelillo de Mejada. Y eso fue todo el camino hacia Madrid de esa marcha mencionada. También a recordar que la apuesta cívica fue muy importante, y aquí me gusta una anécdota que conocí a través de otro compañero que en paz descanse, es Paco Ige, un compañero de nuestra facultad, y las fuerzas vivas pues se esforzaron, y eso que ha dicho Teresa, que se hizo llegar a todos los estamentos, incluso hubo una especie de presión por matricularse para que la matrícula de la Facultad de Ciencias fuera lo suficientemente numerosa, y así pues las fuerzas vivas se matricularon. Incluso el capitán de la Guardia Civil de la época se matriculó en la Facultad de Ciencias, al menos durante 2 cursos. Creo que se llamaba Antonio Tejero Molina. Yo he visto la ficha. Existe la ficha de don Antonio Tejero. Bien, yo ya llegué en el 87, ya había pasado, es decir, existía la Universidad de Extremadura, los avatares de cómo vine pues, son diferentes, cada uno hemos venido, pero yo llegué en una universidad donde era la Universidad de Extremadura, donde todavía se adolecía de los problemas del retraso de la Universidad de Extremadura. Ahí fue donde una de las debilidades que tenemos como institución, si se me permite decir, como foráneo, como no de aquí. Los políticos de Madrid, no queriendo comprometerse, lo que hacían estaban jugando recibían a gente de Cáceres, recibían a gente de Badajoz y decían, vosotros cuando aclaréis me lo contáis. Claro, esto es como poner a 2 personas que no, digamos, tienen una cierta intención de hacer tirar hacia un lado hacia otro, y aquello se fue dilatando. Es decir, no asumieron los políticos de aquel momento la responsabilidad de tomar la decisión, que al final fue la que fue, que es crear la universidad en las 2 ciudades.
Y eso creo que fue una debilidad, y ha sido una debilidad durante muchos años. Yo cuando en el 87 todavía llegué, muchos de los que hay aquí recordarán esa típica discusión bizantina de si Cáceres, Badajoz, Cáceres. Aquello era, yo creo, para mí ha sido una losa de esta universidad durante demasiados años. Luego ya la universidad, tal como la podemos concebir más moderna, aparece con la gran expansión de títulos. Ahí yo creo que la hemos criticado, la hemos vanagloriado, pero creo que también, de nuevo, como bien se ha dicho, es decir, tenemos un bagaje que debemos asumir entre todos. Es decir, es cierto que los políticos que nos ofrecieron la oportunidad de multiplicar los títulos lo hicieron de una manera, creo que, poco planificada y poco buena o no lo suficientemente eficaz, pero nosotros también debemos reconocer que fuimos como unos niños malcriados. Debemos entonar mea culpa porque lo que se nos puso lo pedimos nosotros. Y si debían habernos dicho que no, porque estaba mal, tampoco se nos dijo, pero nosotros debemos reconocer que esa. Y ahí esto nos configuró la universidad actual, la que somos, con nuestros pros y nuestros contras. Luego ya hubo un tercer evento en la universidad que fue la adscripción de Cáceres, o sea, de Mérida y Plasencia. Pero eso en cuanto a centrarlo en el DAFO, es decir, creo que tenemos las fortalezas que son nuestra propia historia, es decir, ahí están nuestras debilidades y nuestras fortalezas, pero también creo que están para el futuro nuestra capacidad de avance. Es decir, con todo, hemos creado una universidad seria, para mi entender, y no hay que irse muy lejos, es decir, basta con compararnos, pero no ya solo compararnos en número de estadísticas, es decir, nosotros nos movemos en rangos de estadísticas de universidades en todas ellas, y luego, menos en el económico, pero bueno, eso ya aparecerá seguro. El resto estamos en unos porcentajes envidiables respecto de todas otras universidades y nuestro devenir será una cosa que será un compromiso social, es decir, que vuelva ese compromiso social, que es donde, para mi gusto, también es muchas veces nuestro hándicap. Es decir, somos a veces la sociedad extremeña en la que nos minusvalora. Es decir, la tendencia está habitual de que los jóvenes quieran irse a estudiar por fuera, que al fin y al cabo pues una demanda, una aspiración de viajar y todo eso, sin embargo es algo que va en contra nuestra. Y yo creo que eso, pero vamos, ya iremos evolucionando. Gracias. Miguel Ángel. Ahora, bien, también empiezo por el agradecimiento por haberme convocado aquí. Es un placer, un gusto estar con vosotros. Estoy como en mi casa, aunque venga del segundo mejor centro de la universidad, que es Filosofía y Letras, en antigüedad y en calidad. En fin, bueno, un placer. Y bueno, celebrar el 50º aniversario de una universidad, de esta universidad, es una cifra, pero no es una cifra, y voy a subrayar uno de los conceptos del cuadro del DAFO, ¿no?, que es fortaleza. Y lo ha dicho Antonio Hidalgo, la fortaleza histórica, en el sentido histórico. La fortaleza de una universidad que en 50 años ha hecho, yo diría que el doble que los que otras han hecho en el mismo periodo de tiempo. Es como en pediatría, ¿no?, el percentil. Aquí el percentil se dispara en estatura y peso, y la estatura y el peso de la universidad, si lo vemos en términos históricos, desde el año 73 y sobre todo en los primeros tiempos, que fue el arranque, si hubiese mantenido la progresión en muchos niveles. Yo conozco más una parte del patrimonio a la que me voy a referir, pero si se hubiese mantenido, hoy seríamos una universidad puntera, pero con criterios mensurables, incluso económicos. Yo quiero destacar solamente dos valores. El patrimonio, vamos a decir, material, que como soy de letras, pues lo cifro en el patrimonio bibliográfico. El patrimonio bibliográfico que tiene la Universidad de Extremadura no es comparable
con la mayor parte de las universidades, y las conozco, de las universidades españolas, y no digo ya las que tienen la misma edad que la Universidad de Extremadura. Estamos muy por encima de ello. Os doy un dato. En el año 73, cuando se inaugura la Facultad de Filosofía y Letras, que venía desde el 71 como colegio universitario dependiente de Salamanca, se compra el primer año, en el año 71, y ya eso se lleva al libro de registro del 73, de la facultad, que se hace nuevo, se registraron 13.000 libros comprados, gracias al presupuesto, a la gran inyección económica que dieron, en aquel caso, la Diputación de Cáceres y aquí la Diputación de Badajoz, que era la que pagaba los sueldos de los profesores en un inicio. Entonces, desde el punto de vista de ese patrimonio, me parece algo muy destacable. Y luego está el otro patrimonio, el patrimonio humano, el patrimonio personal. Si uno echa la vista atrás, yo me formé en esta universidad, le mandaba a Paco una nota de currículum diciendo que yo soy el ejemplo pésimo de profesor universitario, formado aquí y profesor aquí, y me jubilaré aquí. Cuando en universidades alemanas eso está prohibido, ¿no? Que tengas tu primer contrato en la universidad en la que has estudiado. Pero uno mira hacia atrás y se da cuenta de que ese patrimonio humano, ese patrimonio personal, eso que estamos dando a la sociedad o que hemos dado en todos estos 50 años. Y yo recuerdo en la época, en los primeros años de la Junta de Extremadura, aprobado el estatuto, cómo el primer gobierno, los primeros gobiernos de la Junta de Extremadura, concretamente el gobierno de Rodríguez Ibarra, se nutre, es decir, toma la universidad como semillero para altos cargos que fueron consejeros como Eduardo Alvarado, como Luis Millán, directores generales como Francisco Sánchez Lomba en turismo, muchos alcaldes, presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación de Cáceres durante muchos años fue profesor de Derecho, Manuel Veiga, etcétera, etcétera. Si hiciese alguien el estudio histórico de esas personalidades, sería clarísima la función de la universidad como semillero, como foco de donde salen esas personalidades, esos egresados, que si no me limito al campo político, al campo sociopolítico, y me voy al literario, me voy al cultural, me voy al artístico, pues imaginaos, a todos se nos vendrán a la mente nombres notabilísimos, salidos de aquí. Y el otro día, en la inauguración del curso en Cáceres, yo visibilicé lo que es hoy ahora la Universidad de Extremadura. Si antes el gobierno de Extremadura se nutría de profesores, era lógico en cierta manera, es que ahora, desde la presidenta de la comunidad autónoma, pasando por las consejeras y consejeros, directores generales, haced un recuento y a ver si nos salen más de una decena de alumnos y ahora algunos profesores de la Universidad de Extremadura. De la Universidad de Extremadura. Estamos en el año 2023, es lógico, 50 años, pero no son 50 años normales. Ahí hay una medida distinta y por eso lo de la fortaleza, por eso subrayar eso, y yo no veo a estas alturas debilidades por ahora. Muchas gracias. Antonio, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Me vais a permitir que comience recordando al cómico mexicano Cantinflas, que en una de sus películas de repente se ve con un micrófono delante, una platea llena de gente, y comienza con esta frase maravillosa que dice: antes de empezar a hablar, me gustaría decir unas palabras. Pues yo también, antes de empezar a hablar, aunque sea muy brevemente, me gustaría decir unas palabras para agradecer al rectorado, a Paco su invitación, para saludar a todos los compañeros y compañeras y compañeras que están aquí en esta mesa. En la sala hay más mujeres que hombres. Me he entretenido ahora en contarlo. Es señal también de que la pujanza femenina en la Universidad de Extremadura, pues sin duda es significativa. Me gustaría también justificar mi presencia aquí, porque yo no soy profesor de la Universidad de Extremadura, nunca fui profesor de la Universidad de Extremadura. Sí fui, efectivamente, y a eso voy, sí fui alumno y hice toda mi formación en la Universidad de Extremadura. Es decir, soy profesor en la Universidad de Évora, pero hice toda mi formación hasta el doctorado en la Universidad de Extremadura, exactamente en la segunda mejor facultad de la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Filosofía y Letras. A mí me gustaría decir
me gustaría aportar una especie de visión de la Universidad de Extremadura desde fuera, desde Portugal, desde mi universidad, desde el contexto en el que trabajo. Me gustaría decir que la Universidad de Extremadura y la Universidad de Évora son hermanas en muchos aspectos. El primero de ellos y el más significativo es que mi universidad, la Universidad de Évora, cumple el año que viene 50 años de vida. Es decir, ha habido un camino no solo paralelo, sino entrelazado entre las dos universidades. Es verdad que la mía tuvo una prehistoria, mi universidad es del siglo XVI. Funcionó durante 2 siglos como universidad jesuita. Cuando expulsaron a los jesuitas de la península en el 18 se cerró y reinició su actividad en 1974 con la llegada de la democracia a Portugal. Pero hacen un camino las dos entrelazado. Las dos universidades, Évora y Extremadura, viven una segunda vida de pujanza, diría, a partir de 1986, cuando los dos países, Portugal y España y Portugal, entran en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Y a partir de ese momento se construye una especie como de túnel entre España y Portugal, que antes había estado a oscuras y de repente se ilumina. Comienzan a surgir multitud de relaciones entre Portugal y España que se plasman de manera pionera entre las universidades de Extremadura y de Évora. Yo me atrevería a decir que, visto desde Portugal, en toda la zona de la frontera hay 3 referencias universitarias clarísimas en España para la academia portuguesa. La más tradicional, la que tiene una dimensión histórica quizá más importante, es Salamanca. Lógicamente, Salamanca hace un eje natural con Coimbra. Son 2 universidades consideradas las más antiguas de los dos contextos nacionales. Están muy próximas, en fin, hay una relación histórica, incluso de flujo de académicos, de profesores. Prácticamente desde el siglo XV hay profesores de Coimbra y de Salamanca que se intercambiaban. La segunda es Santiago de Compostela, por las tradicionales relaciones que ha tenido siempre Galicia con Portugal, relaciones que se estrechan mucho con las universidades de Oporto o de Miño. Y la tercera, y yo diría la más pujante en este momento, es sin duda Extremadura. Y creo que esto hay que ponerlo de relieve. Es decir, Extremadura es conocida en el contexto académico portugués como la universidad que en los últimos años, en las últimas décadas, tiene una relación más activa, más profunda y más dinámica con Portugal. Y creo que esto hay que decirlo alto y claro porque es un mérito sin duda alguna de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Évora también como interlocutora directa, porque ambas universidades, si entran los dos países en el 86 en la Comunidad Económica Europea, muy pocos años después, ya no recuerdo si es a finales de los 80 o en los muy primeros 90, se hace el primer protocolo de colaboración entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de Évora. Y prácticamente todo lo que se ha hecho, que es mucho en estas décadas, ya aparecía recogido como proyecto en ese primer protocolo, en ese primer convenio que se hace entre Évora y Extremadura. Por lo tanto, amenazas compartidas, territorios, el Alentejo, Extremadura, muy parecidos, con muy poca población, con un déficit cultural y educativo muy importante. Oportunidades también compartidas, y yo soy un convencido de que el futuro de la Universidad de Évora pasa por Extremadura y el futuro de la Universidad de Extremadura pasa por Évora, pasa por el Alentejo y pasa por Portugal, y un proyecto sin duda apasionante de diálogo, de entrecruzamiento que nos llevaría a algo así como a convertir el territorio, el terreno. Alguien decía... Yo no puedo hacer este ejercicio de melancolía porque no vivía. Yo entré como alumno en el 88 en la Universidad de Extremadura. Los cimientos ya estaban más que puestos, ¿no? Pero sé que hubo debates, porque lo he leído, sobre los terrenos. Alguien ha pronunciado la palabra terrenos. ¿Qué terrenos se utilizaban, no? El terreno en el que estamos ahora mismo, en la Universidad de Extremadura, configura el hecho de que esta sede, este campus de la Universidad de Extremadura, sea el centro universitario más cercano a mi universidad, a la Universidad de Évora. Extremadura está más cerca que Lisboa. Es decir, este terreno, este territorio se configura desde el punto de vista simbólico en un espacio para el diálogo entre los dos países, para un espacio de diálogo entre los dos territorios también, entre los ciudadanos, pues que nos pueden llevar a límites y a fronteras y a oportunidades, yo creo, insospechadas, y que defiendo con todas las fuerzas que tengo, como decía Paco al principio, que deben ser de la mano y deben ser en diálogo permanente. Muchas gracias. Hernán. Bueno,
Buenos días a todos. Muchas gracias a Paco por la organización y por la clase magistral del repaso de toda la historia de la universidad. El resto de compañeros de la mesa han hecho un repaso más del pasado hasta ahora de la universidad. Yo no puedo hacer eso, llevo aquí poco tiempo, aunque ya me voy notando la edad. Llevo aquí más tiempo que en el instituto, llevo 7 años en la Universidad de Extremadura, pero se me pidió y voy a intentar enfocarlo más en presente y futuro de la universidad. Haciendo un análisis DAFO rápido, como ha sugerido que hiciésemos, yo creo que la universidad está bien, está bastante bien. La debilidad que yo le veo y que le llevo viendo desde que entré, o sea, lo llevo diciendo hace 7 años y lo digo ahora, es el tema de la financiación de las instituciones respecto a la universidad. Lo suelen decir los rectores en el inicio del curso académico, cuando están los presidentes ahí escuchando, y creo que es importante, y desde los estudiantes y desde el Consejo de Estudiantes lo venimos reivindicando. En los últimos años se ha mejorado, más estable, más tal, pero siempre se dice. Entonces, pues creo que la debilidad o amenaza podría ser el tema de la financiación. Creo que la fortaleza de la Universidad de Extremadura es Extremadura. Creo que vivimos en una región ideal para vivir y para desarrollarse, y la prueba es que mucha gente se queda aquí, pero que mucha gente viene de fuera y se queda, y muchos de los profesores o altos cargos de la universidad que tenemos han venido de fuera y han decidido quedarse aquí porque es la mejor comunidad autónoma. No voy a entrar en el debate de qué facultad es mejor o peor, sabéis mi opinión. La Alcazaba es la mejor y solo tenemos 25 años y no 50, pero somos nosotros la mejor. Bromas aparte, creo que la oportunidad de la universidad es que estamos por encima o en la media o por encima, que para la financiación que tenemos no está mal, y que podemos pasar a ser una universidad, creo que ya lo somos, pero muy moderna y muy pionera. Ahora con la LOSU se están actualizando todos los estatutos de todas las universidades, los nuestros están bastante obsoletos y son de hace mucho tiempo, y creo que es un buen momento este año, este curso académico, que no se pase de este curso académico, la reforma de los estatutos, y que sean unos estatutos valientes, avanzados a la época que estamos, y que sigan impulsando la universidad en la que estamos. Yo creo, en referencia a lo que ha dicho Antonio, que hay gente que se quiere ir a estudiar fuera, yo creo, y se lo digo a los estudiantes de segundo bachillerato y los que se cuestionan irse fuera, yo creo que si tu carrera está en Extremadura no te tienes que ir fuera. Creo que no tenemos nada que envidiar a otras, que estamos mejor que muchas con la misma financiación, y igual que otras que tienen más financiación. Entonces creo que no hay nada que envidiar, creo que hay cosas de las que presumir dentro de la Universidad de Extremadura, tanto de investigación como de gestión. Voy a aprovechar yo para presumir, ya que hay pocas mujeres en la mesa, quiero trasladar que la delegada de estudiantes de esta facultad, Marina Díaz, es desde hace un par de meses la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Matemáticas de toda España, que también los estudiantes somos echados para adelante, somos pioneros, y hay muchos representantes que son los presidentes o delegados de sus sectoriales de todas sus carreras. También teníamos al de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí presumir, y se puede presumir de la universidad en todos sus aspectos. Creo que hay cosas a mejorar, como en todas las universidades, pero el presente y el futuro creo que pasa por eso, por tener en cuenta a los estudiantes, ser atrevidos, ser lanzados, y creo que en los últimos años, en los últimos equipos rectorales, tanto con Antonio como ahora con Pedro, sí que se nos está teniendo en cuenta. Creo que se tiene claro que todos caminamos en la misma dirección. A veces uno quiere ir por un lado, otro por otro, pero creo que todos vamos en la misma dirección, en la misma línea, y eso es bueno y a destacar, y es algo que los estudiantes de otras universidades quizás no pueden decir, quizás porque nosotros, los estudiantes o los representantes estudiantiles de la UEX, si no creemos que somos de la UEX y que la universidad también somos nosotros. Creo que estar en la universidad, vivir la UEX, vivir la universidad, insistimos mucho a los estudiantes desde los primeros años, no es solo ir a clase, ir aprobando asignaturas, que también la universidad tiene mucha vida universitaria y tiene que seguirla teniendo y tiene que ampliarla, de actividades culturales, formativas, deportivas, lúdicas también, y que todo eso es la vida universitaria y que se tiene que fomentar. Y por último también señalar la alianza EUGREEN, que es nueva, que me gustaría que se aprovechase al máximo y que no quedase en un acuerdo de 9 universidades europeas para pillar fondos de la UE, que se quede en un acuerdo y que se camine, y creo que se está haciendo bastante bien, en que de verdad sirva para hacer una alianza europea y que la universidad se
se sienta más europea y que avance en esa línea. Y creo que se está haciendo bien. Entonces creo que por ahí pasa el futuro, por caminar de la mano con los estudiantes, por pelear las cosas que haya que pelear y por EU-Green y iniciativas de este tipo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Como suele pasar, el tiempo vuela. Es un poquito más tarde de lo esperado, pero vamos a hacer una última, si os parece, ronda de intervenciones un poquito más breve. Inicialmente me habían dicho que fuese el evento de 1 hora y media, vamos en 1 hora y cuarto, así que tenemos que intentar resumir en esta última intervención. Yo no quiero dejar la oportunidad de comentar 2 cosas breves porque ha salido y es un tema recurrente e importante. Con otros colegas, precisamente de la Universidad de Salamanca, donde yo hice el doctorado y donde he trabajado, hicimos un estudio sobre la mujer en la universidad en España y en Latinoamérica, y de aquel estudio puedo decir un dato que es muy llamativo, y es que en un portal tan utilizado, no solo por alumnos, como por profesores a veces, es Wikipedia, el número de biografías de mujer solamente es del 16%, ¿vale? No obstante, y también quiero que quede constancia, en esta mesa hemos tenido problemas logísticos para que hubiera más representación femenina, pero en las siguientes ya habrá más paridad. Y lo último que quería decir, antes de dar la palabra a los ponentes, es que precisamente, y a lo mejor esto es de formación profesional, yo me intereso por la historia de la Universidad de Extremadura, no de ahora, sino desde hace años. Tuve la oportunidad, de hecho, de hablar con algunos de los personajes primeros que desgraciadamente ya no están. Tomé notas e hice historia oral para recoger eso. Pero más allá de estos elementos testimoniales y puntuales, porque no he podido tener el tiempo para desarrollarlo en profundidad, sí es necesario, y lo digo mirando al actual rector y al anterior rector, es necesario, creo, que se dote a la universidad de un archivo unificado, porque es lo básico para que efectivamente se siga creciendo y haya un control de todo lo que está produciendo. Tomo las palabras de Lama de que ese crecimiento del percentil ha sido muy alto con respecto a otras universidades, pero falta ese instrumento para poder seguir creando historia. Ahora, como digo, algún punto de los que no se han tocado que ustedes quieran señalar, eso sí, brevemente, siguiendo por el mismo turno de intervenciones. María Teresa. En el primer turno fue una cosa de los amigos que me parecía interesantísimo que se conociera, aunque no quise dar nombre ni cosas de estas, pero ahora tengo que hablar de la Facultad de Medicina. Nadie hablaba aquí de la Facultad de Medicina y fue mi facultad. Que mi facultad empezó aquí, como ya lo dije, estábamos todos aquí, pero de repente cuando ya fue Máximo Bartolomé y le cedieron un edificio que no era para Facultad de Medicina, entonces si yo tuviera que definir cuál es la trayectoria de la Facultad de Medicina, pasa la vida buscando ubicación, porque es lo que pasó. Primero estábamos aquí, después dijeron, hemos arreglado un sitio que van a estar ahí ustedes estupendos. Yo me cogí mi quimiostato, que era con lo que trabajábamos, y me fui para medicina con él. Allí estábamos, el grupo de medicina nos fuimos allí. ¿Que saltan las palancas? Bueno, ya los rectores pueden decir lo que han gastado en arreglar ese edificio, parchearlo. Bueno, cuando se hace, necesitábamos un hospital, entonces, lo comentábamos antes, se hace el hospital clínico, es que no quiero entrar en detalle por la cuestión del tiempo. Y ya se hace el hospital y está terminado el hospital y no se abre el hospital. Vuelven otra vez las movilizaciones. Igual que se fueron caminando, los de aquí gritaban clínico ya, clínico ya. También es verdad que el perpetuo socorro quedó chico y eso también presionó. Y entonces recuerdo, porque ahí sí que estaba yo también, trasladando los enfermos, las ambulancias, cambiándose todo para el hospital clínico. Ya tenemos edificio parcheado, ya tenemos hospital. En ese hospital había una zona que era de paramedicina, que no se sabe por qué la falta de espacio, vamos a no entrar en mucho detalle. Nos fueron desalojando poco a poco. Sí. Y entonces ya después crearon, que sí están ahora en funcionamiento, en la parte de abajo, una nueva área de docencia. Ahora, ya resumo y llego al final, gracias a las presiones también de muchos decanos, Pedro Uribe hay que nombrarlo, ya está terminándose de construir el nuevo edificio, que está cerca del hospital
que va, por ahora es nada más que edificio docente. Creo que dicen que en el 24 va a empezar a funcionar y entonces recuerda que en el 73-74 fue cuando empezamos, o sea, 50 años para conseguir la ubicación definitiva. Y espero que haya esa integración hospital-universidad que es tan necesaria. Yo siempre he dicho, y no me puedo callar, que si es hospital universitario, porque no todos tienen que atender a los alumnos. Entonces, en el hospital universitario hay una gente que cobra un plus por ser profesor. Y yo no cobro. Entonces, ¿por qué no? Pero es idea que existían los clínicos, no es nueva mía, en los hospitales clínicos. Todo el mundo que pertenecía al hospital pues podría tener un pequeño plus a lo mejor, pero a todo el mundo, y todo el mundo recibía luz. Y yo ya termino. Ojalá vayamos bien. Pero hay una cosa que me preocupa también, que ya a nivel general y a nivel de Extremadura no creo que sea la universidad. Lo que pasa es que universidad y sociedad deben estar muy enganchados, que es cómo la gente se va fuera. ¿Dónde tienes a tu hijo? Está en Madrid. ¿Dónde tienes a tu hijo? En Roma. ¿Entiendes? Hay mucha gente de Badajoz formada aquí, preparada aquí, que se nos va fuera. Pedro. ¿Ahora quién es? Pedro. Bueno, realmente este es un empeño difícil, ¿eh? Es decir, muy difícil. Todos decimos cosas y luego decimos, es que no he dicho nada, ¿no? Es decir, esta es la sensación que uno tiene. Realmente, yo he vivido en la Universidad de Extremadura el desarrollo de la Universidad de Extremadura y creo que hay algo que se ha dicho que es importante y es que en muy poco tiempo hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho. Es decir, ahora mismo hemos hecho tanto como que tenemos una universidad que es equiparable a cualquier otra universidad. De hecho, cuando viajas a otras universidades y tratas los temas que hay en otras universidades con compañeros y compañeras de otras universidades, pues te das cuenta que parece que estamos hablando de la misma universidad. Tenemos los mismos problemas, los mismos agobios y luego pues podemos tener en infraestructuras cuestiones más fuertes o más débiles. A veces la ventaja que tienen las universidades más recientes es que puede ser que tengan infraestructuras más interesantes desde el punto de vista de la investigación que otras universidades que son más antiguas y que tienen más rancio abolengo. Tienen un mayor historial probablemente en publicaciones, pero a lo mejor son deficitarias en cuanto a equipamiento. La Universidad de Extremadura ha hecho un esfuerzo bastante importante y desde el punto de vista de equipamiento pues no estamos mal. Podríamos estar mucho mejor, pero no estamos mal. Por eso esto me lleva a mí a decir siempre que si consideráramos la relación calidad-precio, que es un tema también muy comercial, la Universidad de Extremadura es una oferta magnífica. Magnífica. Es decir, tenemos una relación calidad-precio que es inmejorable. Un presupuesto relativamente bajo, habrá quien piense que es muy alto, pero yo pienso que es muy bajo, y además que más o menos mantenido. Y hay un esfuerzo por parte de la universidad muy grande, sabiendo que esa es una debilidad que hay que resolver, un esfuerzo muy grande y sostenido. Es curioso cuando uno mira un poco el tiempo atrás en este tipo de circunstancias y vemos que realmente ese proyecto marco de financiación estable para la universidad, que ahora mismo parece que está, pues es que llevamos pues aproximadamente 12, 13, casi 14 años dándole vueltas al tema. Y eso que es urgente, Bueno, pues entonces mi impresión, mi experiencia en esta universidad es que esta universidad es una universidad desde sus profesores, profesoras, personal de administración y servicios, estudiantes y estudiantas, muy combativo. O sea, combativo en el sentido de que hemos tenido que esforzarnos mucho para conseguir lo que tenemos actualmente. Y eso yo creo que hay que ponerlo de manifiesto en solo 50 años. Así que imaginaros cómo vamos a estar dentro de 3 o 4 siglos. Esto va a ser fenomenal. Y además, y con esto acabo, no hay que perder de vista que hemos tenido tiempos convulsos.
Hemos pasado de una crisis económica que está en los libros de historia, la del 2008. Hemos pasado una pandemia que está en los libros de historia y ahora estamos siendo testigos de una guerra entre vecinos que también están en los siglos de historia. Y esto redunda en presupuestos, en aspectos económicos, en aspectos sociales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto redunda en el desarrollo de la Universidad de Extremadura. Y a pesar de eso, la Universidad de Extremadura ha sabido hacerle frente. De hecho, en tiempos de pandemia fuimos, probablemente Antonio me podrá corregir si me equivoco, casi la única universidad que siguió dando, ofreciendo enseñanza de tipo presencial. Gracias. Bueno, pues voy a intentar ser muy breve. En la anterior intervención dimos una pequeñita pincelada de lo que fue los inicios y yo ahora simplemente aprovechar este momento para pedirles a las autoridades académicas actuales que hay una cosa muy importante que yo lo repetía en la facultad mía cuando tenía oportunidad, y es que todo esto no es nada si no hay alumnos. Esto, el único fin y fundamental son los alumnos, con lo cual creo que no nos podemos permitir que haya más fuga de alumnos. Como decía el representante de alumnos, yo creo que vivimos, a pesar de lo que intentan algunos, en el mejor país del mundo, creo también que es la mejor región del mundo, pero tenemos un complejo, la sociedad extremeña, que no nos lo quitamos. Como bien decía, y hablábamos hace un momentito aquí con Antonio, los que peleamos y los que nos manifestamos por esa universidad, que hubiera una universidad en Badajoz, y en Extremadura, parecía un sueño, porque era la única posibilidad de que nuestros hijos pudieran estudiar la universidad, cosa que algunos no pudimos hacer porque no teníamos recursos económicos y nuestros padres no nos pudieron permitir que estudiáramos fuera. Ahora que se abría esa posibilidad, eso que hemos luchado, nos apena enormemente cuando hablas con padres que nos dicen que sus hijos se van a estudiar a Sevilla, se van a estudiar a Madrid. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que es una sensación de que no valoramos lo que tenemos. Yo creo que es un reto que nos compete a todos, a los ciudadanos, a los políticos, a las autoridades, de que no somos menos que nadie. Es verdad que tenemos un tren peor que en todos, tenemos las peores carreteras. Es una pena que yo cuando vine aquí dije, yo me quiero jubilar viendo la autovía Badajoz de Cáceres. He aguantado 2 años más, pero veía que si seguía me moría, pero no veía la carretera. Y entonces me han echado. Pero por eso digo que todo, la sociedad, hay que a los medios de comunicación, tenemos que demostrar que tenemos una universidad con unos profesores magníficos, con un personal magnífico, unas instalaciones magníficas, para que esos padres, para que esos alumnos, como bien decía el representante de alumnos, le digamos, pero ¿dónde vais a estar mejor que aquí? Si es verdad que los políticos tienen que intentar que haya también una oferta de trabajo, porque si no, nos vamos a quedar sin alumnos. Entonces no sé para qué queremos. Yo en la Facultad de Económicas cuando entré, que era escuela, entonces llegamos a tener 4.000 alumnos en la facultad. Hoy he preguntado y creo que estamos por unos 1.000 y algo. No se puede permitir esa fuga porque si no la universidad acabará desapareciendo. Gracias a todos. Miguel Ángel. Señorita. No, claro. Decía yo. Usted perdone. Me toca a mí. Don Antonio. Por alusiones. Yo entonces yo soy el mejor rector de la universidad. Con perdón. Es el ex rector mejor de la universidad. Bien, no. Como fuera. Es decir, las reflexiones de Juan, de Pedro, si es eso, es decir, es evidente que mis sensaciones, es decir, el aprecio que se le tiene a la universidad en la región es sin lugar a dudas elevado. Es decir, no hay organismo, ayuntamiento, organización
que no nos mire y no nos mire con aprecio, con compromiso. Sin embargo, como decía Juan, es decir, falta algo más. Es decir, debemos estar haciendo algo mal en un lado o en el otro, pero debemos cohesionarnos todavía más para que esa sensación de fruto. Porque es que además no ha llegado todavía, pero sí que estamos viendo cómo viene la evolución de la campana de edad, es decir, la caída de los nacimientos, y eso no ha llegado todavía a la universidad, está pasando ya en primaria y secundaria, y eso llegará un momento en que nos afectará. Se ha conseguido retener o estabilizar la matrícula en la Universidad de Extremadura con una pérdida, pero eso debe venir. Y si encima se sigue, porque claro, eso generará que las universidades de otros lados tiendan a competir más seriamente. Es decir, ahora mismo pues captan o no captan, pero entre universidades con un déficit de matrícula, todas, eso el sistema se va a volver más agresivo. Por lo tanto, a eso hay una debilidad que hay. Y en cuanto a la fortaleza, yo sigo diciéndolo, es decir, nosotros como universidad, más ranqueante o menos ranqueante, reaccionamos razonablemente bien a todo lo que ha sido. Es decir, la LOU fue una ley que nos gustó, sin embargo, esta universidad, en las condiciones actuales, y acaban de cambiar el sistema, para nosotros ha sido un problema, y ahí está el vicerrector de profesorado, ese cambio legislativo, porque nosotros estábamos perfectamente ajustados. Y yo o él íbamos a reuniones de rectores y decían, yo es que tengo un problema con la LOU. Pues nosotros no tenemos ningún problema con la LOU. Y se ha trabajado y estamos en un sistema. Nos adaptaremos a la LOSU porque no nos queda otro remedio, pero somos un colectivo dinámico. Y eso sí que creo que es la fortaleza que nos marca. Y somos activos y aunque sea a regañadientes, nos amoldamos. Y ya sí que la crisis que ha dicho Pedro, yo si algo me llevaré para mi foro interno, el orgullo de haber sido rector de la Universidad de Extremadura en la pandemia, el representar a todo el colectivo. Y hacimos una lección con todos los problemas, incluso yo echándole la culpa al ministro, que me hizo famoso. Es decir, hemos dado una lección que creo que de entereza, de compromiso y eso para mí, ser representante en ese momento, para mí es un orgullo. Y como ya todos me conocéis, no he cumplido con la expectativa. Antes de irme voy a decir unas palabras que evidentemente también agradezco a mis compañeros de mesa, agradezco al organizador y a todos ustedes por haberme invitado y pensar que yo pueda decir algo medianamente interesante. Muchísimas gracias. Miguel Ángel. Bueno, ya para terminar, solamente un apunte. Juan lo ha señalado esa debilidad que se traduce en cifras de estudiantes. Yo, como soy pobre, pertenezco a las humanidades y por tanto somos deficitarios en alumnos, etcétera, etcétera, pues me agarro y convierto esa debilidad en una fortaleza y lo comparo con otras universidades españolas. Nosotros tenemos un número de alumnos que se traduce en una calidad de la docencia que es incomparable con otros centros. Puedo comparar, y lo conozco por colegas, las clases que da mi colega de Hispanoamericana en la Complutense, y explicamos lo mismo, Pedro Páramo de Rulfo. Y yo lo explico a 8 alumnos a los que sigo desde el primer día y conozco toda su trayectoria en una evaluación continua absolutamente real, y el de la Complutense tiene que bregar con 80 o más alumnos. Los estudiantes que vienen de bachillerato, muchos de ellos, y me tengo que quedar con eso, tenemos alumnos de la Facultad de Letras que tienen un 13,5 en selectividad. Pueden haber elegido cualquier opción y quieren hacer el doble grado de hispánicas clásicas, o están en hispánica o están en clásica. Es decir, es admirable tener tan cerca, con tanta proximidad, a alumnos que tienen tanto interés. Y eso se ve así, no se ve en un aula de 150. Y me quedo con eso. Hablamos mucho del comercio de proximidad y lo elogiamos, vamos mucho a las grandes superficies, pero tenemos que reconocer que el comercio de proximidad también te está dando una calidad. Y yo traduzco eso al ámbito de la enseñanza y creo que es uno de los grandes valores, aunque evidentemente
tenemos que luchar por tener cada vez más demanda, ¿no?, de estudiantes, quizá en otras disciplinas. Las humanidades tenemos esa trayectoria, ¿no? Nada más. Pues yo muy rápidamente y desde mi ámbito me gustaría formular algo así como un deseo, que a lo mejor pues dentro de 50 años, cuando se celebre el centenario de la universidad, espero que nos inviten a todos otra vez y que podamos evaluarlo. Es un deseo muy sencillo, pero que nunca se ha hecho. Tiene que ver con la extensión universitaria, es decir, con esos tentáculos que las universidades tienen para adentrarse en la sociedad y para ir permeabilizando la sociedad. Y mi deseo es que existiera una agenda de extensión universitaria común entre Extremadura y Évora. Es decir, la Universidad de Extremadura tiene un coro, tanto cuanto sé, que actuase en Évora. La Universidad de Évora tiene una orquesta que podría actuar aquí. Las dos universidades tienen Universidad de los Mayores, que sería muy bonito promover encuentros periódicos. La Universidad de Évora tiene creadores, pintores, fotógrafos, escritores. La Universidad de Extremadura, el decano, he oído que el decano de la mejor facultad de la Universidad de Extremadura es un fotógrafo conocido. Y hay escritores, hay otros tipos de artistas. El decano de Medicina es un reputado escritor, pues podrían también mostrar su creación al otro lado de la raya. Es decir, sería una manera de permeabilizar la sociedad, de dar a conocer lo que se hace al otro lado, y creo que ese sería mi deseo para el futuro. Bueno, yo voy a ser breve. Me ha gustado la idea de celebrar otro aniversario dentro de 50 años. Yo me apunto a participar. Bromas aparte, yo dos apuntes de presente y de futuro, de cosas en las que creo que hay que seguir avanzando. Cuando yo entré a la universidad, yo desde el Consejo de Estudiantes y desde nuestros colectivos estudiantiles reivindicábamos las prácticas remuneradas para aquellas carreras en las que tiene sentido, y a mí se me tachaba de loco y se me veía como un loco. Ahora la universidad formalmente, a través de la Alianza Extremadura de Futuro, que impulsa el Consejo Social de la Universidad, da prácticas remuneradas a más de 100 estudiantes todos los años. Es decir, que creo que la universidad en estos últimos años ha avanzado bastante. El Consejo Social en los últimos años creo que ha pegado un empujón bastante importante a la universidad, gracias al presidente y a toda la gente que trabaja en él, y creo que eso es algo que hay que mimar y que cuidar y que seguir ampliando. Esa es una línea. Y la segunda, y a alguien le parecerá una idea un poco loca, pero es algo que se va a materializar de aquí a los próximos 10 años, yo creo, y que creo que hay que ir ya trabajándolo y pensándolo, y una reflexión de toda la comunidad universitaria, y es el 5º campus de la Universidad de Extremadura. Yo creo que la unión de Don Benito Villanueva, aunque ahora haya un poco de lío, va a suceder. Se llame Vegas Altas, Vegas Bajas, Villa Benito, como se llame, pero creo que ahí va a acabar habiendo un campus, y creo que buena oportunidad pensar a medio plazo para retener a esos estudiantes extremeños, ampliar el talento y la gente que venga de fuera, y poder impartir ahí pues grados, que ahora mismo no se cursan. Quizás reforzar alguno, que hagan falta más plazas, pero sobre todo ampliar Bellas Artes, Ciencias Sociales, otros grados que considere la comunidad universitaria, pero que gente que es extremeña no puede estudiar aquí y se va afuera, pues que esa gente también tenga la oportunidad de quedarse. Ahí lo dejo, tarea para el equipo rectoral, que estáis ahí todos juntitos, pues irlo pensando, porque creo que va a hacer falta, así que toma nota, y esos dos apuntes. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Una última reflexión para terminar, y tiene que ver con la expresión de Juan, que me ha llamado la atención mucho, de las carreteras y del sentimiento y identidad extremeño. Pongo un ejemplo que contradice un poco esa valoración, y en concreto, yo he trabajado casi 20 años en Castilla y León. Las carreteras allí no son mejores que aquí, es a la inversa. El tren, todavía tenemos ese hándicap. Pero lo que quiero decir en este sentido de la identidad y de cómo nos sentimos y cómo nos miramos, tiene que ver también con esta historia, las fortalezas que se han señalado. Quiero ver el vaso medio lleno. El dato de Lama con respecto a la atención a ese alumno es evidente una gran fortaleza. Y también señalar, dado que está aquí la vicerrectora de estudiantes, yo creo que la última campaña de buscar esa atención de los estudiantes con el vídeo promocional ha sido muy buena, y te felicito públicamente por ello.
Quizás, no sé, se podría explorar también visitas a institutos para que los institutos sean también los que propician esa comunicación. Lo digo porque tengo colegas en el instituto y me han hecho esta petición y yo por eso la hago aquí pública. Y ya finalmente, de verdad, no sé si existe, porque sé que en otras universidades sí, el programa Alumni en relación con lo que señalaba Lama de ese capital humano que pueda seguir vinculado a la Universidad de Extremadura, aunque esté en Kuala Lumpur, Nigeria o en alguna otra ciudad de España. Yo creo que esas son las dos cosas últimas que quería señalar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las autoridades académicas, políticas y militares, y ha sido un placer.